Muy buenas tardes. Hoy en USN Noticias nos encontramos con Humberto Maturana, reconocido biólogo, filósofo y autor junto a Francisco Varela de la teoría de la autopoiesis y de textos de referencia como El árbol del conocimiento. Me siento muy honrado con esta invitación. Nosotros estamos muy honrados. Tal vez una muy buena primera pregunta para comenzar con esta conversación es si los seres humanos nos conocemos a nosotros mismos. ¿Sabemos realmente quiénes somos? En cierta manera, de los seres vivos que más se conoce es de los seres humanos, porque el conocimiento de un organismo se produce a través de observar ese organismo. Y nuestra historia de observación y reflexión sobre nosotros es bastante larga. Pero al mismo tiempo, los seres humanos también inventamos explicaciones, teorías sobre lo que vemos. Entonces el conocimiento es siempre una mezcla de observaciones, de distinciones, de conductas, de procesos y interpretaciones, reflexiones explicativas de cómo ocurre eso. Humberto, tenemos a nuestra reportera Catherine Rojas, quien se encuentra con varios profesionales y estudiosos de la educación, para ver qué opinan ellos acerca de tu libro El árbol del conocimiento. Catherine, estamos contigo. Buenas tardes a todas en el estudio. Me encuentro a las afueras de la Universidad Central con algunas profesionales de la educación. Hola Jessica, ¿qué nos podrías comentar acerca del libro El árbol del conocimiento? Muy buenas tardes, querida Katy, y a todos en el estudio. Como educadora de párvulo, el texto del árbol del conocimiento me invita a suspender y soltar ese hábito de caer en la tentación de la certidumbre, como lo describe Maturana y Varela en su obra. El creer que sabemos nos otorga un saber que enclaustra el pensamiento, un saber que nos bloquea la reflexión, puesto que la certidumbre nos da ese punto de estabilidad que nos ciega en el ámbito educativo. Asumir la naturaleza social del individuo como un todo es un grave error, más aún si lo que pretendemos es llevarlo a la educación en la que todos somos por naturaleza distintos y nuestras diferencias, aunque de alguna manera se unan a otras y para nosotros sean certezas y verdades, no son más que las que para otros pueden resultar ser sus propias verdades. Este planteamiento también lo aborda Edgar Morin en el texto Los 7 saberes, en el tercer saber del enseñar la condición humana, en el que destaca esta visión del ser humano, en el que debe reconocer la diversidad cultural inherente a todo lo cuanto es humano, términos que son inherentes a nuestra labor de educadores, en la que debemos velar por el respeto a las particularidades. Este texto nos invita a la reflexión y a buscar espacios reflexivos como docentes, como alumnos, así como lo plantea nuestro querido Humberto Maturana. Muchas gracias. Todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad que vivimos. Humberto Maturana. Hola Alejandra, nos gustaría conocer cómo relacionarías tú el texto con la educación. Bueno, nosotros somos personas que estamos insertas en una sociedad con bastante diversidad, en donde el entorno que nos rodea interviene en nuestro desarrollo. Por otro lado también, si cambiamos la mirada hacia una educación más inclusiva, el avance sería sistemático, satisfactorio y con proyecciones y nuevos desafíos a futuro. Por ejemplo, si planteamos un obstáculo, como las barreras actualmente que existen en la educación, algunas de estas serían la escolarización, la falta de empatía con la diversidad, la discriminación, la falta de instancias en donde se realiza un trabajo mancomunado en pro a la educación inclusiva, entre otros. La educación inclusiva es un proceso, considerando que la diversidad nos representa en todo ámbito. La clave está en respetar, aceptar y trabajar por y para ella. Las conexiones neuronales son la clave maestra del operar del sistema nervioso. Las neuronas interactúan mediante cambios eléctricos, también mediante sustancias que se transportan en el interior del axón. Las neuronas se conectan con casi todas las células y se establecen los contactos llamados sinapsis, aunque generalmente los contactos sinápticos son entre neuronas. El cerebro humano tiene más de decenas de miles de millones de neuronas. Las combinaciones de estas posibles interacciones es más que astronómica. Hola
Emilia, ¿qué nos podrías decir acerca del libro El árbol del conocimiento? Muy buenas tardes, Catherine, y a todos en el estudio. Así es, el día de hoy yo hablaré acerca de la autopoiesis celular. ¿Ustedes conocen acerca de este concepto? Esto se refiere a la condición de existencia que poseemos todos los seres vivos en la constante producción de nosotros mismos. ¿Pero a qué se refiere esto? A que como seres humanos estamos en un constante aprendizaje de nosotros mismos. Tal como plantean los autores en su libro, todo lo que conocemos nos lleva a la pregunta del qué conocer. Es por esto que como seres humanos, conviviendo con un otro, en la construcción de un mundo en común, debemos ser responsables y conscientes de nuestros actos, respetando siempre la visión de mundo que tiene el otro, desde el amor y la convivencia sana para lograr este fenómeno social. Abigail, ¿nos podrías decir las palabras claves que resaltas tú de este texto? Principalmente, una de las palabras que podría rescatar es la reflexión. Ya que es un proceso de conocer cómo conocernos, un acto de volvernos sobre nosotros mismos y la única oportunidad que tenemos de descubrir nuestras cegueras y de reconocer que las certidumbres y los conocimientos de los otros pueden ser tan abrumadores y tan tenues como los nuestros. La otra palabra es la plasticidad cerebral, la cual se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida como reacción a las diversas interacciones que establece el organismo con el medio. Como lo menciona Silvia López de Maturana en su libro Maestros en el Territorio, esta modificabilidad cognitiva del sistema nervioso no ocurre al azar, sino por la intervención intencional que hace al sujeto más sensible a las fuentes internas y externas de estimulación que favorece su propensión a aprender. La intervención la hace otro ser humano, un mediador, que facilita la selección y la organización de los estímulos para cuando el sujeto lo necesite. También la última palabra que rescataría son los cambios y movimientos, que para conocerse necesitan movimiento en todas sus facetas, por ejemplo, desde un organismo microscópico, lo celular, lo neuronal, su proceso de conexión e interacción, hasta el movimiento de los músculos. En el caso de un recién nacido, para poder conocer necesita acceder al área sensorial, donde se genera dentro de su naturaleza humana la exploración de lo desconocido y donde se da paso espontáneamente al cambio. Gracias, Catherine, por tu reporte. Este es un libro muy interesante con el cual podemos concluir que en la inmensidad de las particularidades de nuestros niños y niñas, aún incluyéndonos a nosotros como adultos, están las más grandes diferencias propias de nuestra naturaleza y las que no debemos obviar si pretendemos llegar al interior de nuestros estudiantes, lo cual constituye la única forma de lograr un real y significativo aprendizaje, como citan los autores, llegar al alma. El creer que sabemos nos otorga certidumbre, y esa certidumbre es la que nos ciega creyendo que al tener la razón no hay espacio para la equivocación. Aquí el primer punto a considerar como educandos: no existe la verdad sobre otra verdad. No podemos aprender si ya hemos aprendido. No podemos enseñar sin comprender la naturaleza del otro y por ende sus propias verdades y construcción de su mundo. En este mismo sentido, Edgar Morin, en su texto Los 7 saberes para la educación del futuro, nos plantea las incertidumbres del conocimiento, aludiendo a la importancia que debe tener para todo educador despojarse de sus conocimientos o ideas de este. Catherine. Nos queda de manifiesto que la forma en cómo vemos el mundo o lo entendemos tiene relación en cómo yo me he desarrollado en este. Nuestra manera de ver será propia e indisoluble de mi estructura. No puedo ver la forma en que el otro ve su propio mundo, pero sí puedo ser capaz de entender que estas diferencias existen y tratar de entenderlas. Es el pie para abrir la puerta al aprendizaje, ese que va en ambos sentidos, educador educando y viceversa. La construcción de este mundo tan propio y particular de cada ser humano está en directa relación con su historia biológica y social. Por lo tanto, cada una es tan diferente que al parecer obvia ya no lo es. Al tener la concepción de que siempre habrá una única razón, explicación o verdad, claramente es una vestidura de la que tenemos que despojarnos si queremos entrar al mundo de la educación.
Podemos entender la acción del conocer como un proceso en el que no se puede entender al sujeto sin la comprensión de su medio y de todas las observaciones derivadas de su interacción social y respuestas en su medio, ya sean intrínsecas o aprendidas, biológicas y sociales. Podemos relacionar este concepto con el planteamiento de Morin en su esquema del bucle individuo, sociedad y especie, en el que señala que no se puede considerar al individuo como tal sin tomar el proceso evolutivo, el que considera esta tríada como una conjunción de todos los factores en la conformación del ser humano. Esto último es la manera de entender el problema y encontrar la solución.